Bienvenidos a la Iglesia Gran Comisión. Tenemos una reunión muy buena preparada para ustedes. El día de hoy vamos a ver el tema bagaje familiar. Va a estar muy bueno, estoy seguro que vamos a aprender mucho, así que los invito a que arranquemos cantando juntos. No hay nadie más. Las estrellas conoces y su nombre también. La creación te declara rey. Solo eres tú. El sol escucha cuando debe brillar. La creación te declara rey. Eres rey. Eres rey. Por siempre y siempre. Eres rey. No hay nadie más. Las estrellas conoces y su nombre también. La creación te declara rey. Solo eres tú. El sol escucha cuando debe brillar. La creación te declara rey. Eres rey. Eres rey. Por siempre y siempre. Eres rey. Eres rey. Eres rey. Por siempre y siempre. Eres rey. Aleluya. 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 Eres rey. Eres rey. Por siempre y siempre. Eres rey. Eres rey. Eres rey. Por siempre y siempre. Eres rey. Hoy vamos a seguir con la serie Emocionalmente Fuertes. Nuestro tema de hoy se llama bagaje familiar. Bagaje familiar le vamos a llamar a lo que se transmite en tu familia, todo lo que son valores o antivalores que hoy te afectan emocional y espiritualmente. Cuando nosotros hablamos de bagaje, yo me imagino como algo que voy cargando porque voy de viaje. Ustedes saben que en los aeropuertos te dicen que pases el bagaje por los rayos X y hay una persona que está observando para ver qué traen tus maletas. Y ahí se puede ver claramente con los rayos X
Se detecta cualquier metal, cualquier cosa que no permiten en los viajes. Entonces, para eso te pasan tu bagaje por los rayos X. Todos en nuestra vida tenemos cosas o áreas que las guardamos celosamente, que no queremos que nadie las sepa, que muchas de ellas nos ponen inseguros. Por ejemplo, tal vez desde tu abuelo vienes escuchando que en esta vida hay que tener dinero. Sin dinero no hay felicidad. Tu padre también te enseñó seguramente a trabajar muy duro porque tienes que ganar dinero. El dinero es lo más indispensable en esta vida. Y tú pasas, te llega ese principio o ese valor, mejor dicho, y cuando estás con problemas económicos, te viene una inseguridad y te vienen esas voces como del seno familiar, donde te decían que si estás arruinado con dinero, tu vida se arruinó. Y eso te pone muy inseguro, eso te pone muy mal. Y así hay otras cosas. Si tal vez tuviste un padre que fue muy dominante o una madre que fue muy dominante y entonces de repente hay una persona que está enfrente de ti, te lo recuerda, te vuelves como niño inseguro otra vez, porque es un bagaje familiar que llevamos y que lo sabemos esconder, lo tenemos como en una maleta con un buen candado, esos candados de combinación que no quieres que sea expuesto. Y aquí vamos a hablar sobre cómo es muy necesario que tú te sometas a la voluntad de Jesucristo y le entregues áreas de tu vida que las tienes muy encerradas. Nadie te las conoce, solo tú allá en lo íntimo sabes qué es, pero que deberíamos de dejar que Jesucristo le pase rayos X y que Él pueda hacer una sanación de cosas que venimos cargando. Eso le vamos a llamar bagaje familiar. Hay un versículo, lo vamos a leer en Éxodo 34, 6 al 7, que dice: el Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones. Yo perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Este verso puede ser malinterpretado y creer que si yo robo, pues mi hijo va a tener que ir a pagar a la cárcel porque asalté un banco. No, claro que no se trata de cosas así, pero sí hay una consecuencia de nuestros actos. Sí que nuestros hijos van a tener una herencia buena o no buena, muy mala a veces, sobre lo que hoy estamos haciendo. Entonces, sí afecta a nuestros hijos y hasta a nuestros nietos. Sí hay una afectación que viene porque esto es una ley. Este verso pega duro porque dice que sí se va a transmitir los pecados de los padres a las siguientes generaciones. Pero nosotros vamos a ver también que nuestro Dios es un Dios de amor y de misericordia y perdonador. Por eso siempre tenemos que tener presente que la gracia de Dios, donde dice el versículo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces nosotros tenemos realmente, si hay una herencia, si hay un bagaje
pero también en la misma Biblia encontramos que Dios tiene una salida para nosotros. Hay gente que se ha dedicado a estudiar sobre esto de cómo pasa psicológicamente, cómo afecta a nuestras vidas lo que nuestros padres hicieron. Inclusive hay algo que le han llamado la herida del padre. Y este estudio habla sobre que tú visualizas a Dios como tu padre terrenal. Hay mucho reflejo de cómo fue tu padre terrenal y cómo tú ves, aunque hayas aceptado a Cristo como tu Salvador personal, te cuesta muchas veces creer que tenemos un Padre celestial que es toda bondad, todo amor, todo perdón, y lo vamos a ilustrar a través de una historia. Hay una historia del pueblo de Israel que comienza con Abraham y Sara, pero el personaje que queremos visualizar más hoy es a José. José es hijo de Jacob. Jacob es al que Dios le cambió su nombre a Israel, porque allí están de los 12 hijos varones, porque tuvo una hija mujer que se llama Dina. De sus 12 hijos varones vienen las 12 tribus de Israel. Entonces esa historia la vamos a ver muy brevemente, pero esa historia está en Génesis 37 y también en el capítulo 45. Vamos a leer nada más el final de la historia, pero yo quiero hacer como un recuento para ponernos en contexto del final de la historia. Entonces, vamos a ver ahí un cuadro en el cual está la descendencia de Jacob, de donde viene José, porque se trata de hablar de José más que todo. Pero hablando de el bagaje familiar de José, es tremendo, es tremendo. Es un bagaje familiar que no se lo deseo a nadie. Abraham y Sara recibieron la promesa de Dios. Dios les iba a dar una descendencia. Pero pasaban los años, Abraham se hacía anciano, un hombre grande, un hombre mayor, y Sara le hace la propuesta de que por qué no tiene un hijo con su sierva, Agar, y de ahí nace Ismael. Ahí podemos ver, en la Biblia no tapa los errores de estos grandes héroes. El padre Abraham le obedece a su mujer, ¿y qué pasa? Ustedes pueden ver que hay un gran pleito luego después, cuando nace el hijo de Sara, que nace Isaac. Entonces llega un momento que la misma Sara le pide a Abraham que expulse, que mande afuera de sus dominios a su hijo Ismael y a su esclava Agar. Y ya habían disputas y ya habían grandes pleitos familiares por no esperar la promesa de Dios, por impacientarse y no hacer la voluntad de Dios. Así es que vienen los errores y de ahí comienza ya un bagaje negativo para la vida de José, que es nuestro objeto. Isaac y Rebeca tuvieron 2 hijos. Tuvieron a Jacob y tuvieron a Esaú. Esaú era el mayor. Esaú era cazador, era un hombre velludo, tenía mucho vello facial también y corporal, mientras que Jacob se quedaba más en casa. Yo creo que, me imagino, como una persona que hace actividades más adentro de casa, lee algunas manualidades a lo mejor. Pero ¿saben qué? Aquí, hablando de bagaje familiar, hubieron preferidos. Para Isaac, su hijo favorito fue Esaú, mientras que para Rebeca, su hijo favorito fue Jacob.
ahí podemos ver un grave error, los padres teniendo cada uno su predilecto. Esto crea un gran conflicto entre los hermanos. Saben que Jacob y Esaú nunca pudieron vivir juntos, no pudieron convivir. Cuando sus padres ya fallecieron, más bien Esaú buscaba a Jacob para matarlo. Eso creó una gran enemistad, porque esta Rebeca, la mamá de Jacob, hizo toda la manipulación posible para que cuando el patriarca está por fallecer, él va a dar su bendición al hijo mayor. Pero Rebeca hizo todo para que la bendición recayera sobre Jacob, y así sucedió. Le pidió que se cubriera con vello de un animal, con pelo de un animal, y que oliera así como de campo, como hombre de campo, igual que Esaú. Y su padre Isaac, que ya estaba ciego, entonces él solo podía palparlo, y así fue engañado y le dio la bendición a Jacob. ¿Saben qué quiere decir? El nombre de Jacob tiene un sinónimo o un significado. Es el suplantador, como quien dice, un engañador. Pero Jacob también tuvo de su propia medicina, porque él trabajó muchos años y quería como esposa a Raquel, y en 7 años pues Labán se la iba a dar como esposa. Pero a la hora de la hora, lo que hizo su suegro fue darle a Lea, y le dijo: trabájame otros 7 si quieres a Raquel. Entonces el engaño, la mentira, hacer este tipo de ahí viene el bagaje familiar de un José. Pero ya vamos a ver la historia de José. De ahí voy a leer aquí, en este cuadro ustedes pueden ver los hijos, todos los hijos. Los hijos de Lea fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Entonces, Raquel tuvo a José y Benjamín, que son los menores. Pero estas mujeres también le dieron a sus siervas. Una sierva se llamaba Bila y la otra sierva se llamaba Silpa. De Bila vienen Dan y Neftalí, y de Silpa vienen Gad y Aser. Ahí están los 12 hijos. ¿Qué se imaginan ustedes en esa casa? ¿Qué pasaba? Con 12 hombres, 12 muchachos, ahí el bullying entre los hermanos ha de haber sido terrible. Y seguramente los hijos de una agarraban partido, los hijos de la otra agarraban otro partido, y lo podemos ver en la historia de José. También Jacob cometió un grave error. De su bagaje familiar, él sacó esto de tener su preferido. ¿Quién fue el preferido de Jacob? José. Un día le regala una túnica que despertó la admiración y la envidia de sus hermanos, una túnica que resplandecía, multicolor. Y ya con su túnica, para colmo de males, José les revela cuáles eran sus sueños. Básicamente su sueño es que él iba a gobernar sobre todos ellos. Pues claro que no les iba a gustar. En una casa donde hay un padre que prácticamente viven en una promiscuidad, imagínense ustedes, 2 esposas y 2 siervas que también fueron sus mujeres, pues esto es un serio problema. El bagaje familiar de José trae infidelidad, trae pleitos entre hermanos por las preferencias, por todo y todo. Son hermanos, medio hermanos, y entonces este es el hogar de donde viene José. El
el punto del odio hacia José de sus hermanos, de los 10 hermanos, porque su hermano de padre y madre, Benjamín, pues ellos se llevaban mejor, pero sus otros 10 hermanos, cuando lo vieron venir, porque el padre lo mandó a que fuera donde estaban pastando las ovejas sus hermanos mayores, lo mandó y allá viene entonces José con su túnica multicolor. Los hermanos que lo ven, que vienen todavía lo ven de lejos, comienzan a tramar cómo deshacerse de José. La envidia era tal que comenzaron a tramar, y mientras decidían, lo tiraron a una fosa. Y ahí estaban ellos discutiendo, porque Rubén, creo que fue Rubén el mayor, les dijo que no lo mataran, que pensaran en qué hacer otra cosa con él. Pero luego los demás dijeron: no, Rubén, nosotros nos vamos a deshacer de él. Y estaban viendo cómo matarlo. A todo esto está José en ese foso, escuchando los planes de sus hermanos. Imagínense qué doloroso debe de ser para José escuchar cómo sus hermanos planean la forma en que lo quieren matar. Cuando en eso ven venir la caravana de ismaelitas y dicen: vendámoslo como esclavo. Y lo vendieron por 20 monedas. Entre 10 hermanos se repartieron 2 monedas de plata para cada uno. Luego se inventaron toda la historia y le pusieron sangre a la túnica. Pero José se va como esclavo vendido con la caravana que va hacia Egipto. Y la historia pues lo favoreció primeramente cuando lo compra Potifar, un gran señor, que lo pone al frente de administrar y al frente de sus negocios, de manera que donde José ponía la mano, todo prosperaba, y Potifar estaba muy feliz, hasta que le viene el daño por medio de la esposa de Potifar, que le dijo abiertamente: acuéstate conmigo. Y como él se negó, porque José era un hombre que miraba su vida a la luz de que Dios mira todo, porque esa es la realidad. Dios está viendo nuestras vidas, Dios estaba viendo la vida de él, y él vivía su integridad a la luz de que Dios es el que ve, Dios es el que juzga, y él por ser íntegro va a la cárcel. Imagínense ustedes, terrible. Las cárceles de aquel tiempo, ya se imaginan, hasta que llega una oportunidad en que el faraón tiene unos sueños y él tiene la oportunidad de interpretar el sueño del faraón, donde al final se ve que pues él pronostica tiempos de abundancia y tiempos de carestía, 7 años en que iba a haber buena cosecha. Y adivinen qué, el faraón lo pone adelante. Ustedes conocen la historia. Así llega él a ser el primer ministro del gran país de Egipto, en ese momento la gran potencia. Así es que José estaba al frente de todo el gobierno de Egipto. Él era un primer ministro allí, y por eso es que llegan sus hermanos, y lo vamos a leer, es en Génesis 45, llegan a Egipto. En el 45, del 3 al 8, dice: soy José, dijo a sus hermanos. José los vio, los reconoció, pero ellos, sus hermanos, no lo reconocían. Entonces decide revelarse a ellos y les dice: soy José, dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos, estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, les dice en el verso 4, acérquense. Ven, esta frase solo la puede decir alguien que es fuerte emocionalmente. José ya los había perdonado. José no vivió con un rencor, con ese bagaje familiar que venía. Él se deshizo de eso. Dice: acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: soy José, su hermano,
a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. En el 5 dice, pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos últimos 2 años, durará otros 5 años más, y no habrá siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida, a ustedes y a sus familias, a preservar la vida de muchos más. Y el verso 8 dice, por tanto, fue Dios quien me envió a este lugar, y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. ¿Ven cómo tenía José claro que todo lo que le sucedió en su vida, Dios lo había permitido? Todo, haber nacido en esa familia, haber tenido los hermanos que tuvo, haber escuchado los planes de cómo lo iban a eliminar, cómo lo iban a matar, y todo esto en su corazón, él tuvo que perdonarlos. Cuando lo vio, no es que en ese momento él comenzó a tratar de perdonarlos. Él tenía claro que todo lo que había sucedido, Dios lo había guiado para el bien, no solo de él, sino de toda una nación. ¿Cuál es tu bagaje familiar? ¿De dónde vienen las inseguridades, los temores y todas estas cosas que nos azotan en la vida y que nos hacen débiles emocionalmente? Dios quiere darnos una fortaleza emocional. No importa de dónde vienes, no importa en la familia donde hayas nacido. Muchos podríamos pensar, ay, si yo hubiera nacido en una familia donde los principios bíblicos hubieran estado presentes, donde los valores hubieran sustentado mi vida de una manera mejor. O otras personas que simplemente podrían decir, simplemente que hubiera habido un papá y una mamá para mí. Hay personas que han sufrido en la vida y que su bagaje familiar es terrible y todavía luchan el día de hoy con poder sobreponerse emocionalmente y tienen esas debilidades. Pero Dios quiere que pienses así como este José. Dios me ha traído por este camino, y el camino por el cual muchas veces sufrí, Dios estaba viendo, Dios sabía, Dios me guió. Hace pocos me di cuenta de una historia increíble de una niña que a sus 11 años quedó huérfana. Ya ella ya no vivía con su papá verdadero. Y su madre muere a los 11 años de una enfermedad cruel que se la llevó y se la arrancó. Y esta niña, los parientes no pudieron sustentarla como debieron de darle seguridad. Se la llevó una tía que pareciera que fue la peor persona que se pudo haber quedado con ella, porque prácticamente la tenía como su sirvienta sin ganar dinero, y allí estaba ella haciendo trabajos como de mucha, diría yo, hasta como trabajos forzados, como casi como una esclava maltratada. Dice ella que la golpeaban todos los días. Esta señora, que era una tía, supuesta madrastra, no se hizo cargo como quien adopta a un niño, no le dio educación. A los 11 años una niña tenía que haber ido a la escuela, tenía que haber sacado por lo menos su prepa, pero nada de eso. Lejos de eso, ella tuvo, después de varios años de estar en una servidumbre y de ser acosada por el supuesto tío, entonces ella tuvo que huir. Y fue huyendo, y los otros parientes les costó aceptarla porque no le creían la historia, hasta que su abuelita, cuando le contó esto de que ella había escapado porque
estaba escapando para que no abusaran de ella, entonces la abuelita le dijo, sí, quédate aquí. Y porque ella le dijo, abuelita, aunque sea en el piso, en cartones, no importa, yo estoy aquí mejor. Y pues dice ella que en un cuarto estaba con su otra hermana que la trataba muy mal a su abuelita, la trataba muy mal a ella. La otra hermana tenía algo casi como una locura. Un día vio cómo le estaba pegando a su abuelita, de manera que ella, que era delgada y mucho menor, tuvo que interponerse porque podía hasta matar a la pobre anciana. Pero la anciana tenía una gran preferencia por esa hermana de ella, y ella tuvo que salirse de ese lugar y encontró una persona como adulta que le dio cabida en un cuarto donde la llevó. Dice que su novio, que llegó a ser después su esposo, que llegó a tener hijos con él, pero luego después su esposo llegó a ser un mal esposo porque la golpeaba. Y ella un día le había pedido a Dios, Señor, yo quiero tener un hogar, porque en la primera casa donde ella fue a los 11 años, dice que ella a través de la ventana vio, porque ella estaba toda mojada y con frío afuera, y vio hacia adentro y vio en la sala toda una familia, papá, mamá e hijos, viendo televisión, todos muy secos, muy cómodos en el calor de un hogar. Y ella le pidió a Dios, Dios, yo quiero tener un hogar, quiero tener así, un hogar que tú me des. Saben que ella también tuvo un final feliz, al igual que José. Ella llegó, hoy en día, ella tiene una familia constituida, pues tiene un esposo que la quiere mucho, ya tiene 33 años de casada, es una mujer feliz, es una mujer que ha superado todo, pudo perdonar a todas esas personas en su pasado. Hoy ella es una persona que conoció a Cristo y que vive bajo el poder del Espíritu de Dios, pero le costó mucho. Llegó a ser tratada profesionalmente para poder llegar a alcanzar una sobriedad y quitarse todo ese bagaje que la hacía infeliz, que la torturaba. Quiero hablar ya para finalizar, apliquemos esto, tres cosas que necesitamos para librarnos. Dice, necesitas perdonar a tu familia por las heridas que te han causado. Esa es la familia que Dios te dio, esa es la familia que tú tienes que perdonar. Por muy mal bagaje familiar, muy pesado que sea, debes de perdonar. Jesucristo nos dio el ejemplo. Jesucristo nos perdonó por completo. Nosotros somos pecadores y lo que nos merecemos realmente es una condenación, pero Jesucristo dice que murió en la cruz, derramó su sangre para que nosotros que somos pecadores pudiéramos un día decirle, Señor, te necesito, Señor, te acepto como mi Salvador, gracias por tu perdón. Podemos hacer eso. Si no lo has hecho, hazlo hoy. Y en base a ese perdón, perdona tú también a esa familia que Dios te dio. Segundo, debes reconocer el poder de Dios en medio del bagaje familiar. Nosotros leímos en este verso al principio, donde podemos ver que Dios es un Dios que perdona, dice, el Dios de compasión y misericordia, dice en Éxodo 34. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones. Así es que no hay tal maldición sobre tu vida. Dios nos perdona por completo y debes reconocer el poder de Dios sobre esta situación que te puede librar de cualquier peso de tu pasado. Y 3,
comienza una nueva generación que glorifique a Dios a partir de ti. Lo hizo José en esta historia que vimos. Lo hizo esta niña de 11 años que quedó huérfana. ¿Por qué no lo puedes hacer tú también? Todos tenemos como pesos que hemos cargado. Todos tenemos encerrado situaciones que a veces ni tenemos que recordarla del todo. Solo lo que recordamos es la emoción mala, negativa, que nos tira al piso, que nos hace sentir nerviosos, que nos hace sentir muy inseguros, a veces enojados. No tienes que cargar con esa mochila pesada. No tienes que cargar con eso. El Dios de misericordia, de amor, Él nos manda a que le creamos. Tú puedes comenzar una nueva generación que glorifique a Dios a partir de nosotros. Como dicen, borrón y cuenta nueva. Dios dice que somos nueva criatura. Así lo declara la Escritura, que somos, las cosas viejas han pasado. He aquí, todas son hechas nuevas, dice en 2 de Corintios. ¿Por qué no aferrarnos a lo que dice la palabra de Dios? Creerle en tu corazón, y por eso es lo que vamos a orar ahorita. Le vamos a pedir a Dios, porque hoy que estás ahí frente a este mensaje, te has conectado a un mensaje que a lo mejor necesitábamos escuchar. Necesitabas tú decirle a Dios en oración lo siguiente. Vamos a orar. Señor, tú eres nuestro Dios poderoso que nos ha dado una nueva vida. Las cosas viejas ya pasaron. Tú has hecho todo nuevo. Tú quieres que miremos hacia enfrente. Tú quieres que miremos una vida completamente llena de ti. Que tu Espíritu con su poder penetre en nuestro corazón. Que venga y traiga esa fe inquebrantable, esa fe fuerte, esa fe de un niño que te cree y que sabe que tú vas a cumplirle. Y tú has prometido para nosotros, los que hemos confiado en ti como nuestro Salvador, que tú vas a ser una nueva criatura. Y eso es lo que te estamos pidiendo hoy, Señor. Que dejemos atrás todo ese bagaje que impide que seamos las personas felices. La vida plena que tú tienes para nosotros solo está en ti. Ayúdanos, Señor, a creerte y a vivir para ti, así como lo hizo José, así como lo hizo esta niña de 11 años, que hoy tiene una nueva familia, una nueva vida, y tú le diste lo que ella te pidió, lo que ella deseó un día, hoy lo vive gracias al regalo que tú nos das. En primer lugar, nos diste la vida eterna y nos sigues dando, porque tú eres un Dios de amor, dador, y hoy confiamos en ti, Señor. Queremos esa plena certeza en nuestras vidas de que ese bagaje familiar no va a seguir afectando mi vida y yo puedo tener nueva vida y una generación por delante nueva completamente. Gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo agradecemos. Amén. Excelente, muy buen tema el que vimos hoy y estoy seguro que hay varias cosas muy prácticas que podemos ponernos a pensar y a meditar durante la semana para poner en práctica. Los invito el próximo domingo, vamos a estar viendo el tema Camino hacia mejores relaciones. Vamos a estar viendo principios bíblicos para mejorar la relación que tenemos con diferentes personas en nuestras vidas. Así que están invitados, nos vemos el próximo domingo.